Vamos a un ratito con una amiga, una gran historiadora, Camila Perochena. Es muy divertida fuera de aire, Camila. Sí, en el aire un embole. En el aire un embole. En el aire nos queremos pegar un tiro, pero fuera de aire... Vamos a ver si estás a la altura de fuera del aire recién. A ver. La convocamos a Camila para hablar de un personaje histórico del cual está hablando mucha gente. Ayer, confundiéndose su nombre, hizo una referencia a Milei en el diálogo con Eduardo Feynman. Ayer también Melconian dijo, Melconian está hablando, Melconian está diciendo, esto es una especie de intervención colonialista. Yo no viví en esa época, pero me hace acordar a lo de Braden o Perón. Y es un hecho histórico, aquella campaña electoral y la intervención de este personaje tan, ¿cómo decir? Expansivo, por decirlo de alguna manera, que se llamaba Sproul Braden, que vale la pena por lo menos recorrerlo un poquito para que todos sepamos de qué se habla cuando se habla de Braden o Perón. Así que está Camila, que la verdad que es un gusto, como siempre. Gracias. Disfrutar que vengas acá. Adelante, Camila. Bueno, a ver, voy a contar algunas cosas de Braden y después voy a marcar algunas diferencias grandes que hay con el contexto actual, ¿no? Porque me parece que a veces caemos en la tentación de, bueno, la historia se repite y la realidad es que los contextos son bastante distintos, ¿no? En principio, ¿en qué momento Braden va a estar en la Argentina? Va a ser embajador norteamericano muy pocos meses, pero como decís, es un embajador expansivo. Va a estar en 1945 entre mayo y octubre. Y en esos meses Braden va a tener va a ser una especie de línea dura dentro del Departamento de Estado. Línea dura en el sentido de línea dura de presionar cada vez más al régimen militar de esa época. Recordemos, en ese momento estábamos en un régimen militar que se había iniciado en 1943. El inicio de ese régimen militar estaba relacionado con un contexto internacional que era la Segunda Guerra Mundial. Bien, el mundo entero estaba dividido entre aliados, entre quienes apoyaban a los aliados y quienes apoyaban al eje. Bien, y a los nazis. Exacto, a los nazis. Y dentro de la Argentina había muchas divisiones entre quienes apoyaban a los aliados y quienes apoyaban al eje. Incluso dentro del propio régimen militar de 1943 había divisiones, tensiones, cambios de ideas, pero la realidad es que ese régimen se mantuvo neutral hasta 1944, rompe muy tarde relaciones con el eje y recién los últimos meses de la guerra le va a declarar la guerra a la Alemania nazi. Simplemente voy a explicar. Lo que vos quieras. Neutral significaba, para lo que era América Latina, estar más cerca de Hitler que de los aliados. Excelente aclaración, total. Estados Unidos presionaba y suponía que todos los países de la región le tenían que responder y estar contra los nazis. Exactamente. Brasil, por ejemplo, fue un país que estuvo desde el primer momento enviando tropas a combatir a los nazis a favor de Estados Unidos. Exactamente. Nosotros entramos muy tarde. Entonces, la realidad es que Estados Unidos nos veía como y con algo de razón, como un régimen que simpatizaba, ¿no? con las potencias del eje. Igual entonces, hay una aclaración todavía para hacer eso. A ver. Claro, porque después se conoció que los británicos le pedían a los argentinos que no intervinieran en la guerra porque de esa manera los nazis no podían voltear sus buques y podían comerciar. Con lo cual da la impresión de que la decisión argentina también tuvo que ver con Gran Bretaña, pero no con Estados Unidos, que le importaba un carajo. Es verdad que la neutralidad argentina, tanto en la Primera como en la Segunda Guerra, estaba relacionada con cuestiones en parte comerciales. También es verdad que dentro del régimen había simpatizantes, claro, filofascistas, ¿no? Entonces que había una cuestión de principios y de convicciones. Pero la cuestión es que ¿por qué Braden era la línea dura que venía a tratar de mostrar esas relaciones o esas simpatías que el régimen militar tenía con el eje? Entonces, Braden es enviado como embajador norteamericano e inmediatamente va a tener Braden no era un diplomático de carrera. Braden era un empresario, político. Era un político y un empresario. Era un empresario ligado a empresas mineras, también al Standard Oil. Había sido embajador de Colombia y de Cuba, pero era un embajador más político. Y obviamente su actividad acá en Argentina fue una actividad bien política. Es decir, obviamente Braden va a llegar, se va a reunir con Perón, que en ese momento era vicepresidente. Perón ya para 1945 había acumulado mucho poder. Perón era secretario de Trabajo y Previsión, que ese había sido su primer cargo muy importante, desde donde fue tejiendo relaciones con los trabajadores, aliándose con sindicalistas, pero ya para esa altura era también ministro de Defensa y vicepresidente. Es decir, ya Perón para 1945 tenía bastante poder. Entonces Braden se va a reunir varias veces con Perón en esos meses. Primero reuniones bastante que fluían. Acá hay un libro de Fabián Bosover donde trabajó todos estos temas que es buenísimo, que se llama Braden o Perón, una historia oculta, creo que es el subtítulo.
Y donde, bueno, se ve, ellos tuvieron reuniones, se fueron juntando. En esas reuniones, Braden pedía una serie de cosas relacionadas con las propiedades que pertenecían al eje, que podían estar acá en nuestras tierras, relacionadas también con los presos políticos que había el régimen militar, presionando para que se liberen los presos políticos y presionando para que eventualmente se llame elecciones, ¿no? Entonces, hacía ese tipo de negociaciones con Perón, pero al mismo tiempo, Braden tenía muchas reuniones con políticos opositores, ¿no? Entonces, se reunía pensemos que la oposición a Perón era una oposición muy heterogénea, ¿no? Que incluía desde radicales hasta el Partido Comunista, donde de hecho terminan todos juntos en la Unión Democrática. Entonces Braden iba por distintos lugares del país, reuniéndose con políticos, dando charlas, tenía una actividad muy vistosa, por decirlo de alguna manera. Militante. Bueno, sí, claro, como embajador norteamericano. En octubre, Braden se va antes del 17 de octubre de la Argentina, ¿bien? Se va porque va a reemplazar a Nelson Rockefeller en el Departamento de Estado como representante como para América Latina, pero él se va diciendo, bueno, no terminé como mi misión, ¿no? De alguna manera sigo conectado con esa actividad más militante dentro de Argentina. Sucede el 17 de octubre, Perón va preso, finalmente es liberado, movilización de los trabajadores, se decide llamar a elecciones. ¿Cuándo es la intervención más fuerte, más explícita y que marca un parteaguas de Braden en la historia argentina? Bueno, Braden desde Estados Unidos va a sacar una especie de libro que se conoce como el Libro Azul, pero era como una especie de opinión de las repúblicas latinoamericanas sobre Argentina, y en ese libro denuncia las conexiones del régimen militar con los nazis, denuncia los presos políticos, denuncia al propio régimen, y Perón responde, ¿no?, con lo que se llamó el libro azul y blanco, ¿no? Como responde con... Libro azul contra el libro azul contra y blanco. el libro azul y blanco, ¿no? Que los colores, ¿no?, de la bandera. Responde diciendo, bueno, que eran acusaciones infundadas, que en realidad quien había tenido esas conexiones era el presidente, no importa, el presidente Castillo. Y lo interesante es que usa la acusación de Braden a su favor. Es decir, Perón, con una habilidad política bastante característica, ¿qué hace? Da vuelta a la acusación y dice, es Braden el que está armando la Unión Democrática. Es decir, acusa a Braden de ser el que armó la coalición que iba a presentarse a elecciones en contra del peronismo, y transformó la intervención de Braden en un eslogan diciendo que lo que usted está votando en la Argentina es Braden o Perón. Es decir, estás votando en contra de la soberanía nacional, que sería votar a Braden, votar la intervención norteamericana, o estás votando a favor de la soberanía nacional, que sería Perón, ¿no? Entonces, el eslogan Braden o Perón, la ciudad empapelada con el eslogan Braden o Perón, resultó ser un eslogan muy exitoso, ¿no? Como que resumía un poco, Braden representaba, y así lo decía Perón en los discursos, representaba al extranjero, a la oligarquía, y Perón representaba, y lo planteaba así, al pueblo, al nacionalismo, a la soberanía, ¿no? Bueno, algunos dicen, bueno, eso es clave para ganar la elección. Yo recuerdo... Eso nunca sabemos si es clave, pero sí fue... Quedó en la memoria, ¿no? Si es algo que quedó en la memoria. ¿Pasó o es algo que yo recuerdo y es un error, que Braden participó incluso de una marcha de la Unión Democrática? Claro, porque hubo una marcha en agosto, creo que fue la marcha. La marcha de la libertad. Exacto, y así, Braden ¿no? todavía estaba acá. Sí, efectivamente, no, Braden tenía una actividad política importante. En el duelo termina perdiendo. Incluso Perón a posteriori iba a decir algo así como que si Braden no hubiese existido, lo tendría que haber inventado o algo por el estilo. Como y tal diciendo, vez un poco lo inventó. Y tal vez, por supuesto, ahí, como suele pasar en estos casos, ¿no? Se exagera un poco el tipo de intervención para decir, bueno, si ganan ellos, estamos entregados a Estados Unidos. Ahora, si hoy hubiera un líder peronista como Perón, tal vez empapelaría las paredes de Argentina diciendo Besant o la patria. Probablemente. Dado que Fuerza Patria es el nombre dominante, es raro que no lo estén haciendo. Claro, lo que yo creo es que hay tantas diferencias entre el contexto internacional de 1945 y el actual, y entre el contexto económico de la Argentina y el actual. A ver, porque, claro, la historia nos sirve para pensar, pero también para poder pensar históricamente hay que poder pensar en las diferencias, ¿no? La primera diferencia que a mí me salta en primer lugar es que la intervención de Braden era una intervención bien política que no incluía un apoyo económico, ¿no? Y ahí
te cambia un poco la ecuación. No estoy diciendo que era una intervención menor, pero que capaz era menos... Digo, acá es como un apoyo económico. Ahí no había un apoyo económico, ¿no? Entonces, para mí hay una diferencia. Pero la otra gran diferencia es que ahora estamos en un contexto de globalización, donde Argentina depende muchísimo de lo que pasa en el mercado mundial, de lo que pasa en el sistema financiero, de lo que pasa con las inversiones. Es decir, estamos mucho más atados que en 1945 al contexto mundial y a la restricción externa, ¿no? Entonces, y eso hace que la oposición al apoyo norteamericano sea una oposición, yo diría, un poco más riesgosa en términos económicos, me parece, ¿no? Como me da la sensación de que el Braden o Perón tenía un costo económico menor, porque Estados Unidos no era nuestro principal sostén económico. A ver, ¿qué te voy a decir? Por supuesto, lo que vos acabas de decir debería ser motivo de un debate, porque a mí me van a decir, no veo nada más riesgoso para la economía argentina que lo que está haciendo este gobierno. Entonces alguien diría, no, bueno, pero de cualquier manera, en lo inmediato, prescindir del apoyo norteamericano te puede generar un cimbronazo grande. Por eso digo, como no es tan fácil decir, bueno, besen o la patria. Bueno, pará, porque tampoco como... Quiero hacer una pregunta. ¿Qué argumentos habría porque en el fondo de la cuestión, no sé si en el fondo, pero en uno de los elementos de la actuación de Braden, hacía que un sector muy importante de la Argentina en ese momento estuviera agradecido a Estados Unidos porque tuvo un rol clave, y del mundo, en derrotar a los nazis, no es una cosa menor. Entonces, gran parte de la división que había en Argentina tenía que ver, había gente que veía la realidad argentina en base a la realidad argentina, el peronismo, y muchos otros, mis abuelos, mis padres, que decían, Perón es lo más parecido que tenemos en la Argentina a los fascistas, súper con lo cual eso. está bien combatirlo. Entonces, para él le podía resultar simpático que el tipo estuviera porque era el norteamericano, parte de un poder que había ganado a los nazis. 6 millones de judíos, bueno, el holocausto, todos saben. ¿Qué argumentos hay para decir que Perón era fascista y qué argumentos hay para decir que Perón no lo era? Bien. Te voy a responder lo siguiente. Te voy a responder con Juan Carlos Torre, ¿no? Que es nuestro peronólogo estrella, que tiene un texto hermoso que se llama El Factor Perón, donde Juan Carlos recorre un poco la vida de Perón entre que se muere su esposa, primera esposa, la Potota. ¿Qué pasa cuando se muere la primera esposa de Perón? Perón se deprime mucho. Esto es en la década del 30. Se deprime mucho y a Perón sus compañeros de armas lo mandan a Italia. Lo mandan a la Italia de Mussolini, 1939, ¿no? Y Perón ahí en la Italia de Mussolini descubre algo que le interesa y que le impacta, ¿no? Que es la capacidad que el régimen de Mussolini había tenido para organizar a los trabajadores, para evitar que esos trabajadores se hicieran comunistas y para cooptarlos a favor del propio régimen. Y que esa cooptación no era solo a los trabajadores, sino que era también a los empresarios. Entonces, lo que había visto Perón era una especie de armonía social. Un Estado que fascismo, articulaba... Exacto. Capital y trabajo. Bien. Entonces, Perón volvió impactado de esa experiencia italiana. Y un liderazgo de masas. Un liderazgo de masas, carismático. Entonces, Perón tenía en su cabeza un proyecto que en parte se parecía al fascismo. Perón llega acá, pide el golpe de 1943, pide ese departamento de trabajo y previsión que nadie quería, porque ningún militar quería el departamento de trabajo y previsión. Todo querían el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Industria, presidencia, vicepresidencia, ¿no? Perón pide el departamento de trabajo y previsión. Y desde ahí empieza a concretar ese proyecto que él había visto, que implicaba en parte hablar con los trabajadores, ir a los sindicatos que necesitan negociaciones colectivas, aguinaldo, vacaciones pagas, pero también en su cabeza, porque el proyecto para que tuviera los rasgos del fascismo, necesitabas a los empresarios. En 1944 se reúne con los empresarios en la Bolsa de Comercio. Y le dice a los empresarios, les toca poner plata, ¿no? Les dice como, para que no haya una revolución comunista, necesitamos el apoyo de ustedes y cierta armonía. Los empresarios le dicen, acá no estamos al borde de una revolución comunista. Una cosa es Italia, donde estaban al borde de una revolución comunista en 1918, y los empresarios dicen, pero acá no hay una amenaza de los trabajadores. De hecho, dice Ruqui algo así como, los empresarios lo veían a Perón como un bombero piromaníaco, ¿no? Como el tipo venía, te echaba fuego y después te decía, dame que lo voy a pagar. Entonces, los empresarios le dan la espalda a Perón. Lo que dice Torres es que ese es un momento clave para el cambio del proyecto fascista original a un proyecto mucho más obrerista. ¿Por qué? Bueno, porque los empresarios le dan la espalda a Perón, y Perón que se da cuenta que su base de poder, su apoyo, va a estar en los obreros, ¿no? Entonces,
ahí Los empresarios empujan a Perón a ser más de izquierda que lo que él hubiera querido. Totalmente. O sea, su primera idea Es lo que nos pasa a todos en era este un momento, conservadurismo popular. A mí me están empujando hacia la izquierda de una manera que no te puedo decir. Estás más peronista de lo que querrías. Claro, totalmente, porque los empresarios te empujan hacia ahí. Vos vas al coloquio de idea hoy y nada, y volvés con la escarapela de Vita, ¿entendés? No digo tanto, pero la verdad que te pasa eso, ¿ves? Estos tipos que... O sea, ahora decís que entendés a Perón, entendés al Perón del 44. Pero totalmente, porque vos agarrás y decís, flaco, tenés un quilombo social enorme y me hablas de la desregulación laboral y de y cuando está el peronismo te preocupan las instituciones y cuando no está el peronismo bancas cualquier cosa. Vos ves a los empresarios argentinos y son una vergüenza. Entonces en un momento decís, bueno, hay que hacer algo con estos tipos. Bueno, te está pasando algo que le pasó a Perón. Perón dijo, bueno, no puedo con los empresarios y se obreriza. O sea, el peronismo se obreriza a partir de ese momento y ahí se aleja del proyecto original conservador, popular o más fascista que Perón tenía en la cabeza, básicamente porque su base, se da cuenta que su base de poder son los trabajadores. Después uno podría discutir que en la estética peronista y en el imaginario peronista hay rasgos en común con la estética y el imaginario fascista. Digo, la idea de un líder carismático que establece una relación directa con los trabajadores, la cuestión del unanimismo como una forma de entender la política, es decir, el líder como la encarnación del pueblo y la idea de que el saber y la verdad. De que las minorías son, o sea, el antipluralismo, la estética de los actos. ¿Sabes lo que pasa? Que volvemos al tema de los empresarios, que es muy interesante cuando vos marcás ese clivaje, porque... Es torre en realidad, pero bueno. Bueno, dije clivaje ya. Ya dije clivaje, sos un politólogo. Puta madre, la palabra que me salió. Pero lo que quería decir era que hay un momento en el cual vos decís, bueno, Perón era autoritario, tenía rasgos fascistas, y después ves lo que hay del otro lado, y Perón termina pareciendo democrático, ¿entendés? Tipo proscripto, 17 años, un nombre prohibido. Es que lo que pasó en Argentina, esto lo decía el Perindongui, una permanente negación recíproca de la legitimidad del otro. Claro. ¿No? Digo, lo que empezamos a tener es una faccionalización y una espiralización donde todos van escalando, ¿no? Y con marchas y contramarchas, porque uno puede ver momentos durante el primer y el segundo gobierno de Perón donde la cosa escala, van presos después políticos frena. Opositores, después vuelve hay un libro que salió ahora de Pablo Pisorno que sobre los partidos antiperonistas, y lo que él va mostrando es como, bueno, no es que sea una cosa lineal, sino que hay marchas y contramarchas, pero sí hay una lógica muy de retaliation, de no, como voy a responder permanentemente. Hablando de la negación del otro, ya es el horario de Reinaldo Siete Cases, con lo cual no podemos negar. No lo vamos a negar. Pero sí me interesa, antes de despedirnos, 10-15 segundos de cada una de mis compañeras, a ver qué es lo que vieron de esta historia de Bradeno Perón. No, primero lo que me llamó la atención es menos mal que se llamaba Perón, que le quedó perfecto para generar también un espacio político. Imagínate tenebaunismo, ¿cómo haces para... Digamos, bueno, mileísmo es complicado. Bueno, después pensaba en el kirchnerismo y después también lo que pensaba era algo que hablábamos hoy a la mañana con respecto a lo que pasó ayer en la entrevista de Feynman. Decías en varios momentos, Perón incorporó eso como un buen político. Bueno, de repente lo que pasó ayer en la entrevista con Milei es que todos los centros, todas las situaciones que el tipo podía revertir a nivel político, no pudo hacerlo. Entonces pensaba en eso, en la habilidad política que tenía Perón. ¿Noé? Mi mente es solo, anotaste el libro que dijo Cami, así lo lees. Obviamente no voy a leer. Pero era Ruquier, Juan Carlos Torres, el Perindongui. Le mandas un WhatsApp. Le mandas un WhatsApp y te lo dice. Es cierto. ¿Tamara? La escuché a la profe con muchísima atención. Gracias, entendí que un tipo vino 5 meses, hizo un quilombo bárbaro y se fue y lo usaron para la campaña. Y también entendí que Perón era facho. Sí, pero no pudo y entonces se hizo zurdo. Claro. Bueno, más o menos. Resumen. Bueno, la probé. Camila, muchas gracias, la verdad que A fenómena. ustedes. Después hablamos de los puntos al aire. Nos vamos nosotros. Gracias. Tu vida privada, Cami. Gracias a todos. Tenemos datos de la vida privada de Camila tremendo. Ya venimos con el pase con Reinaldo.